En el pasado os he hablado del señor Alex Jones, o como dice el Campos, Luis Carlos Campos, o como se llame, Alex el Oso Jones. Este señor, que tiene una plataforma que se llama Infowars, se ha dedicado a vender vitaminas y plata coloidal bebible y a vender todo tipo de histeria colectiva, ¿no? Los globalistas dominan el mundo, hay una conspiración detrás de cada cosa y se dedica a cuestionarlo todo. Durante un tiempo pues parecía interesante, ¿no? Obviamente el tipo es un histrión, es un payaso exagerado, llora, grita, se pone rojo, berrea, da pabilo a cualquier teoría peregrina. Y me acuerdo cuando hubo el tema del referéndum en Cataluña, que salían las imágenes, ¿no?, de la policía, las urnas y todo eso. Este tío había visto las imágenes, pero no se leyó ni las noticias ni nada. Básicamente se dedicó a decir que España está despertando y se están rebelando contra el globalismo, ¿no? Y como si realmente esto fuera una cosa ahí en plan de, mira, la gente ha abierto los ojos contra los Illuminati y se rebelan. Y no sabía de qué iba la cosa, que iba a un tema de puro independentismo. Claro, eso dice mucho del nivel informativo de este tío. Es decir, veía las fotos y luego sacaba sus conclusiones. Partiendo de eso, ya te puedes imaginar la credibilidad que tiene el caballero. Bueno, pues en HBO le han dedicado un reportaje, un documental, porque acaba de sufrir un juicio y una condena bastante gorda por una cosa que ocurrió, que fue el tiroteo de Sandy Hook, de la escuela elemental de Sandy Hook. Os voy a contar la historia, porque la historia es bastante triste y la historia habla de cómo los influencers, los cooperacionistas, las noticias falsas, pues son las que al final dominan el discurso, y quien domina el dato domina el relato, y quien domina el relato domina las mentes. Bueno, un tipo se fue con armas de guerra a una escuela elemental y se dedicó a matar a niños y a profesores. Así de triste, así de lamentable. Mató a todos los que pudo, creo que mató a 90 personas, una cosa así. Niños pequeños que se escondían en el cuarto de baño, niños que trataban de saltar por la ventana, algunos se salvaron, profesoras que se abrazaban a los niños y con su cuerpo los protegían de las balas, muriendo la profesora y muriendo los niños. Es una cosa atroz. ¿Qué ocurre? Que en Estados Unidos todo el asunto de las armas de fuego pues es un tema que a muchos puedes estar en un lado o en otro lado, en el lado a favor de las armas de fuego o en el lado del contra. Pues una noticia de este tipo, los de un bando dirán, mirad, ahora seguro que van a utilizar esta noticia para combatir nuestro derecho a llevar armas de fuego. Es más, a saber si el gobierno es el que ha instigado este tiroteo para arrebatarnos nuestro derecho constitucional a llevar armas de fuego. Que ahí entra la conspiración, ¿eh? Y la conspiración y la extrema derecha, por cierto, van de la mano. Y luego están los otros, ¿no? Es decir, estas cosas pasan porque la gente tiene armas de fuego. Si la gente no tuviera armas de fuego, es más, si el Estado controlara y limitara el derecho a tener armas de fuego, pues estas cosas no pasarían. Y ahí tenemos el debate político y sectarizado. Alex Jones, que obviamente está más posicionado en esa derecha conspiranoica, bueno, yo ni siquiera lo llamaría derecha, porque en el caso de Alex Jones básicamente es un tío que tiene una emisora de televisión, empezó en un canal local de noticias, que dio el salto a internet y que ahora vende productos milagro y vende noticias falsas. Y claro, cuando dice la cosa más gorda, pues sube la audiencia. Entonces, ¿qué se le ocurrió decir a Alex Jones en relación con la masacre de Sandy Hook? Pues no se le ocurrió otra cosa que decir que era falso, es decir, que eso no había existido. Es decir, una cosa de las proporciones que salen, ¿no? Es decir, que un tío mató, creo que fueron a más de 90 personas,
niños, pues se dedicó a decir que los padres eran actores. Entonces decía cosas como, los argumentos son como todos los argumentos de los conspiracionistas, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo es posible que haya habido una matanza y no mandaron a ningún helicóptero? Lo que pasó que es que cuando la policía llegó estaban todos muertos. Cuando la policía, los bomberos, los servicios de emergencia llegaron, estaban todos muertos. Los que no habían podido huir. Entonces, claro, fijaos el argumento, ¿no? No mandaron al ejército, no mandaron a los policías. Eso es una demostración de que no murió a ningún niño. Claro, cuando salían los padres por la tele diciendo cosas, decían, mira, es que este padre le ha dado una risa nerviosa. O sea, el padre va a hacer una declaración, le da una especie de risa nerviosa y luego se pone a llorar. O sea, el padre que estaba en shock. Y dicen, claro, era un actor, se estaba riendo y luego cuando le tocó actuar se puso a llorar. Este es el nivel de las argumentaciones de Alex Jones, pero es que este es el nivel de las argumentaciones de cualquier conspiracionista. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un fanático conspiracionista da igual cuántas evidencias le des, ¿no? Esto es como cuando llegas a un terraplanista, ¿no? Y le dices, bueno, pero oye, las fotos de la NASA trucadas. Oye, los más de 30 kilos de rocas lunares, falsos. El programa espacial, falso. El telescopio Hubble, falso. Los radiotelescopios, falso. Todo es falso. Y lo único cierto son mis conjeturas. En fin, este tipo de cosas ya sabéis, ¿no es? Pues esta gente, cuando les daban partidas de nacimiento de niños, partidas de defunción de niños, testimonios de policías, testimonios del FBI, pues era falso, es que mienten para ocultar lo que yo solo sé. Esto no es por nada, pero veo tantos puntos de conexión entre este tipo de cosas y las teorías de la conspiración de ahora, que dices tú, es que este es el fanático, ¿no? No pierdas el tiempo discutiendo con un fanático, porque como decía Churchill, es una persona que no quiere cambiar de tema y no quiere cambiar de opinión, y que además te va a agotar. Bueno, pues Alex Jones se dedicó día y noche a través de su programa de 4 horas de lunes a sábado a decir la misma cantinela. Los padres son actores. No ha muerto ningún niño. ¿Y qué pasaba? Que esos pobres padres, cuando iban al supermercado, cuando paseaban por la calle, pues siempre se les acercaba a algún genio de estos y les decía, eres un mentiroso, ¿por qué mientes, maldito? O le dejaban mensajes en el contestador, amenazas de muerte, protestas delante de las casas de los padres, como si no tuvieran poco con el duelo por la pérdida de un hijo. Que mirad, yo, por desgracia, he visto a gente perder hijos, y de todas las escalas de trauma posibles, en mi humilde opinión, la pérdida de un hijo es la peor. La peor. Es más, diría que incluso peor que la pérdida del cónyuge. Lo peor. Y esos padres tenían que haber sufrido la pérdida del hijo, en plan culpabilizándose a sí mismo de hay que ver, mi hijo estaba un poco resfriado, pero le dije, bueno, venga hijo, ve al cole hoy. Y luego se preguntaban, ¿por qué lo mandé al cole? Al niño lo han matado por mi culpa, tenía que haberle dicho, mira hijo, quédate en casa, tómate un colacao caliente. Ese tipo de razonamientos culpables que destruyen la vida de la gente o que la hacen miserable, ¿no? Y encima el Alex Jones diciendo que los padres eran mentirosos, y bueno, ya había gente que los amenazó de muerte, os voy a matar, negros, judíos, hijos de perra, en fin. ¿Qué ocurrió? Que resulta que el Alex Jones pues, no se quedó contento con pasarse un año diciendo lo mismo, sino que ha seguido años y años y años atacando a los padres que perdieron a sus hijos diciéndoles que eran actores pagados. Pues, ¿qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar en un país donde, a ver, Estados Unidos no es ejemplar. La justicia yo creo que es una cosa para ricos, pero tampoco es que España sea para una justicia popular. Pero los padres se pusieron de acuerdo e hicieron una demanda a Alex Jones. Y al final le obligaron a confesar a Alex Jones que se había equivocado
que lo habían engañado. Pero Alex Jones es un mentiroso profesional, con lo cual él aprovechó el juicio para seguir vendiendo vitaminas y productos antirradiación y cosas de ese tipo. Y diciendo que le perseguían por su libertad de expresión. Después de esa andanada de padres hubo una segunda andanada de padres que fueron a juicio y que tuvieron una sentencia favorable hablamos de millones de dólares. No decenas, sino centenares de millones de dólares a los que fue condenado Alex Jones, que por lo visto no ha pagado. Pues se declaró en bancarrota. Y esto, que es una noticia que te hace hervir la sangre, te hace pensar mucho en lo que ha conseguido Internet y los medios de comunicación y los influencers. Porque la información, amigos, la información es un arma. La buena información o la mala información. Si yo digo que fulano es un mentiroso y que hay gente muriendo por su culpa, pues puede salir un día un loco y matar a fulano. Por eso cuando empiezan estas guerras de podcaster, y yo en alguna ocasión he tenido algún problema, porque de pronto un podcaster la ha tomado con otro y ha empezado a decir todo tipo de barbaridades, pues yo he llegado a perder incluso amistades. Porque esa especie de, venga, el nuevo pasatiempo es vamos a meternos con el podcaster X. Pues un día puede pasar una desgracia. Porque hay gente que está loca, está fumbada y le vas a dar un motivo o una causa. Y hoy en día los jóvenes, y no solo los jóvenes, mucha gente no está buscando información en fuentes oficiales, porque como hemos visto que los políticos nos manipulan, que nos mienten, pues la gente tiene un grado alto de desconfianza, incluido el servidor que os habla. Así que se han ido a las fuentes no oficiales. El problema no es que te vayas a otras fuentes alternativas, el problema es que ahora te crees las fuentes no oficiales sin cuestionar. Y tú no puedes perder en ningún momento tu capacidad crítica. Entonces, hoy en día tenemos a influencers jóvenes como si fueran expertos, hablando de temas de salud, hablando de tratamientos médicos, hablando de dietas, hablando de productos, y la gente se lo cree. No se cree a su médico de cabecera, se cree al influencer. Incluso pues los médicos, los pobres, están hartos de tener que discutir con pacientes que no han estudiado ni se han leído un solo libro de medicina y discutir con ellos. El problema es cuando alguien muere, cuando alguien sufre problemas de salud por seguir el consejo de un influencer que a lo mejor estaba vendiendo el producto X, o a lo mejor simplemente por decir lo que decía estaba consiguiendo visitas porque está diciendo algo muy llamativo, muy polémico. Y por desgracia, amigos, en el podcasting y en YouTube, en Twitch, si eres polémico, tú vendes. Si tú eres moderado, calmado, tú no vas a vender. Pero si tú te dedicas a crear guerra, a hacer polémica, a hacer salseo, a vender teorías peregrinas, tú vas a vender. Y hay un concepto que es la intoxicación y el sesgo de confirmación. Es decir, nuestra mente está encantada de recibir mensajes que refuerzan nuestra opinión. Y por otro lado, hay gente que está encantada de producir toneladas de contenidos con las mismas mentiras que confirman tus prejuicios y tus ideas sin contrastar. Y la desinformación tiene ese poder. Tiene el poder de ganar elecciones, tiene el poder de arruinar empresas, tiene el poder de conseguir que despidan a una gente de su trabajo, como hemos visto, por desgracia, en nuestra comunidad. Y todo con total impunidad. Y en el fondo somos nosotros los responsables. Pues nosotros somos los responsables de contrastar la información que nos llega. Es decir, aquí lo que pasa, lo que yo veo en Internet, y lo veo en mi familia, a veces con alguien de mi familia que ha cogido, o alguien de mis amigos que ha cogido una noticia y la ha reenviado sin contrastarla, cuando era una cosa que tú ya sabías desde hace tiempo que era una falsa noticia. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Somos nosotros los responsables de saber quién ha dicho lo que ha dicho,
cuáles son sus fuentes, cuáles son sus motivaciones, si hay versiones que desmienten o aclaran esas afirmaciones. Es decir, contrastar información y verificar información lleva tiempo. Cuando de pronto a ti te llega una información que te parece escandalosa, visceralmente repulsiva, y lo que te dan ganas es de ser el primero de decirlo en tu pequeño grupo de amigos o en tu pequeño grupo familiar o de antiguos alumnos o de compañeros de trabajo, y ser el primero, mirad, qué listo soy el primero en enterarme. Pero claro, si quieres ser el primero no vas a tener tiempo de contrastar ni de verificar. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Me acuerdo una noticia que surgió, la leí hace años, que en la India estaban teniendo problemas con WhatsApp porque había gente que estaba lanzando bulos y había gente que había muerto. Por ejemplo, un pueblo de la India, llegaba un forastero y decían: este tío ha violado a una niña. Y varios hombres iban a por el tío y lo mataban. Y luego resulta que era un bulo. Una vez hecho el daño, obviamente ya es tarde. Y ahora pienso en el tema de la inteligencia artificial, del que no he hablado mucho, pero del que tenemos que seguir pensando en voz alta y siendo críticos. La inteligencia artificial va a empeorar el discurso tóxico de las noticias falsas. Porque la voz, la cara, incluso el vídeo generado, ahora mismo todo es posible. Todo es posible. Con las herramientas adecuadas o pagando los tokens suficientes, todo es posible. Ya no solo crear noticias falsas, como se ha visto que ha habido gente que ha creado medios de comunicación con noticias generadas por inteligencia artificial, sino generar vídeo, clonar voces, clonar caras. La pregunta es: ¿y cómo combatimos eso? Cuestionándolo todo, buscando las fuentes originales, buscando los testimonios, y dos palabritas que son dos cosas que esta generación no tiene: tiempo y reflexión. Reflexión y tiempo. No tenemos tiempo de esforzarnos, de poner a trabajar la materia gris. No, porque es más fácil consumir que procesar. Es más fácil ver y entretenerse que pensar. Porque el esfuerzo es algo que está reñido con nuestra cultura. Y leer cosas que te cuestionan, que no están en tu sesgo de confirmación, todo eso. Nos estamos radicalizando porque no queremos información, queremos entretenimiento. Y Alex Jones es el primero de muchos que van a surgir. Y no olvidemos que estamos en guerra con Rusia. Sí, la Unión Europea está en guerra con Rusia. Los rusos son muy hábiles desinformando, ya lo han hecho. Putin tiene granjas de trolls y es muy fácil manipular a una generación que está entrenada por TikTok en consumir vídeos cortitos y en leer lo justo. Un saludo a todos, yo soy Converso, esto es Vidas en Red.